el ejercicio 16 de electricidad de resistores, básicamente es el mismo ejercicio que el 15, pero lo que pide es que los resistores estén en serie. Entonces, tenemos, el enunciado del 15 es 3 resistores con resistencias de 1,6, 2,4 y 4,8 ohm, están conectados en serie, en este caso, a una batería de 28 volt. Nos pide que sin hacer cuentas determinemos cuál es el resistor que disipa mayor cantidad de potencia, y después nos pide que hagamos unas cuentas. Entonces, la diferencia con el ejercicio 15 es que tenemos un resistor de 1,6 ohms, a continuación en serie un resistor de 2,4 ohms y a continuación en serie un resistor de 4,8 ohms. Todo esto conectado a una batería de 28 volts. Primero nos piden que hagamos un análisis sin hacer cuentas de cuál de esos resistores, ¿sí?, tiene la mayor potencia. Entonces, de nuevo, ¿qué era la potencia? ¿O cómo se calculaba en la parte eléctrica? La potencia es el voltaje, la energía por coulomb que me entrega la batería, por la corriente, que es la cantidad de coulomb por segundo que están circulando. En el caso de que tengamos en serie, esto recordemos acá, tenemos acumulados los electrones y en esta parte tenemos acumulados los protones. Los electrones circulan para allá, ¿sí?, pero la corriente, lo que se denomina corriente, circula en este sentido. Esta es la corriente total. Por acá circula la corriente 1, por acá circula la corriente 2 y por acá circula la corriente 3. En la conexión en serie, estos son en serie, todas las corrientes son la misma porque de la pila salen 20 electrones por segundo. Bueno, por el resistor 1 pasan 20 electrones por segundo, por el resistor 2 pasan 20 electrones por segundo, que de hecho son los mismos electrones que pasan por el primero. En el primer resistor pasan Pedro, Juan y Manuel, acá también pasan Pedro, Juan y Manuel, y acá también pasan Pedro, Juan y Manuel, que no es lo que pasaba en paralelo. Si está en paralelo una resistencia, la otra resistencia y la otra resistencia, salen Pedro, Juan y Manuel. Por el primero pasa Pedro, por el segundo pasa Juan y por el tercero pasa Manuel. Manuel no pasa ni por el primero ni por el segundo. Acá, tanto Pedro como José como Manuel pasan por el primero, pasan por el segundo y pasan por el tercero. Todos los electrones pasan por todos los resistores en serie. En paralelo, no, que es lo que pasó en el ejercicio 15. En el ejercicio 16, todos los que pasan son los que pasan por cada uno, así que en serie, la corriente 1 es igual a la corriente 2, es igual a la corriente 3, es igual a la corriente total. La corriente es la misma para todos, entonces, cuanto mayor sea el voltaje de cada uno, mayor va a ser la potencia. Bueno, ¿qué es voltaje? El voltaje es la corriente por la resistencia, o se calcula de esa forma, ¿no? El voltaje es la corriente por la resistencia. Entonces, en vez de poner acá voltaje, puedo decir que la potencia es igual a la corriente por la resistencia por la corriente. La potencia va a ser igual entonces a la corriente al cuadrado por la resistencia. Según la cuenta, cuanto más grande sea la resistencia, mayor va a ser la potencia de este o de este, de cada uno de los resistores. Esto para calcular la potencia de cada resistor.
A diferencia de en paralelo, cuando estaban en paralelo, cuanto más chica era la resistencia, mayor era la potencia. Ahora, cuanto más grande en serie, cuanto más grande es la resistencia, más grande me va a dar la potencia. Entonces, sin hacer cuenta, sé que el resistor de 4,8 ohms, que es el que tiene mayor resistencia, es el que va a generar, el que va a consumir, el que va a disipar mayor cantidad de potencia sin necesidad de hacer cuentas. Igual me piden que haga las cuentas. Lo primero que me pide es que saquen cuánto vale la resistencia total. La resistencia total, en serie estamos ahora, la resistencia total es la suma de las resistencias. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Entonces, la resistencia total va a ser 1,6 ohms más 2,4 ohms más 4,8 ohms. Algo que observamos con esto de sumar es que es lo mismo si yo pongo primero el resistor de 1,6 y después el de 2,4, o si primero pongo el de 2,4 y después el de 1,6, o si pongo el de 4,8 primero y después 1,6 y 2,4, es lo mismo. Porque la resistencia total es la suma, y la suma, por más que cambie los sumandos, el resultado, la suma da lo mismo. Entonces no importa el orden de los resistores. Y en paralelo tampoco, ¿sí? No importa si pongo 1, 2 y 3 o 1, 3, 2 o 3, 2, 1, es lo mismo, porque la suma de las inversas es una suma. Y la suma no importa el orden de los sumandos. Bueno, hacemos esta cuenta que por las dudas la hacemos con la calculadora. 1,6 más 2,4 más 4,8. Esto me da 8,8 ohms en total. La resistencia total es de 8,8 ohms. Esto quiere decir que si yo en vez de hacer este circuito hago la pila y una única resistencia conectada a la pila, esta resistencia tiene que ser de 8,8 ohms y la corriente que voy a tener acá circulando es la misma que la que tengo, ¿no? Acá la pila, bueno, la pila lisa al revés de nuevo. Lo único que cambia de poner la pila de una forma o de la otra es para dónde circula la corriente, que nosotros en nuestros ejercicios no lo tenemos en cuenta, no nos genera, a nuestros ejercicios no les genera ninguna diferencia. Entonces, que pongamos la pila de una forma o la pongamos de la otra, es lo mismo. Lo primero que nos pedían entonces era la resistencia equivalente de la combinación, ya está, 8,8 ohms. Nos pide la corriente en cada resistor. Bueno, la corriente en cada resistor es la misma que la corriente total. ¿Cómo saco la corriente? La corriente es igual al voltaje partido en la resistencia. Voltaje dividido resistencia. Voltaje total dividido resistencia total. Porque es lo que conocemos. Yo también podría hacer voltaje 1 dividido resistencia 1, pero no sé el voltaje de 1. Yo sé que el voltaje este se reparte. El voltaje es la energía. La pila le entregó 28. Este consume un poco, este consume otro poco y este consume otro poco. Pero no sé cuánto consume cada uno. Entonces, no sé qué voltaje consume esta batería, este resistor. Entonces, no puedo hacer voltaje 1 dividido resistencia 1. Sí puedo hacer voltaje total dividido resistencia total porque conozco todo. La corriente total es igual al voltaje total dividido la resistencia total. Entonces, la corriente total, que es igual a todas las corrientes, es el voltaje total, que es 28 volts, dividido la resistencia total, que la acabamos de calcular, que es 8,8 ohms. Entonces, la corriente total es 28 dividido 8,8, 28 dividido 8,8, 3,18 periódico. Ampere. Esto es la corriente total. Como están en serie, coincide con la corriente 1, coincide con la corriente 2, coincide con la corriente 3. A diferencia de en paralelo, que las corrientes eran todas distintas. Ahora nos pide la corriente total. Bueno, ya la calculamos porque la total y cada una de las corrientes es la misma. Nos pide la corriente en la batería. De nuevo, la corriente en la batería es lo mismo que la corriente en el cable principal.
Este es el cable principal. Después, acá como está en serie, todo es cable principal. En paralelo tenemos el cable principal y después se separa y se separa. Y después se junta, ¿sí? Entonces, la corriente que circula acá en el cable principal es la misma que circula en la pila. Y después tenemos cada una de las ramas, ¿sí? Los cables secundarios o cada una de las resistencias. Eso en paralelo. En serie nos piden la corriente total o las corrientes, todas las mismas. La corriente en la batería, la misma que la corriente total. Nos piden el voltaje de cada resistor. En paralelo el voltaje era el mismo, ahora no. Entonces, para sacar el voltaje, si quiero sacar cuánto es el voltaje en cada caso, tengo que hacer la corriente por cada una de las resistencias. Voltaje 1 será la corriente 1 por la resistencia 1. Voltaje 2 será la corriente 2 por la resistencia 2. Voltaje 3, la corriente 3 por la resistencia 3. La corriente es la misma para todas. 3,18 periódico. Amper por la resistencia 1, 1,6 ohms. El 2, 3,18 amper periódico por 2,4 ohms. Y el voltaje 3, 3,18 amper por 4,8 ohms. Y los tres sumados me tienen que dar 28. El voltaje 1, voltaje 2, más el voltaje 3, tienen que dar 28. Si usamos todos los decimales va a dar, si no usamos todos los decimales va a dar aproximadamente 28. 3,18 nos conviene guardarlo si lo toquemos en la memoria A. ¿Para qué? Cuando pongamos A no perdemos ningún decimal. A esto lo multiplico por 1.6, me da 5,09 periódico. 5,09. El 0,9 es periódico volt. El voltaje 2 es lo que habíamos guardado en la memoria en A por 2,4. 7,63 periódico. 7,63, el 63 periódico volt. Y el voltaje 3 es 3,18 que lo habíamos guardado en la memoria por 4,8, 15,27 periódico. 15,27 periódico. Vamos a sumarlo sin los periódicos, o bueno, inventamos un poquito. 15,27 periódico más 7,63, 63, 63 más 5,090909 da 27,99, porque no estamos poniendo todo el periódico, ¿sí? La suma de los tres voltajes da los 28 volts que tiene que haber en total. Y lo último que nos piden es la potencia disipada en cada resistor. Bueno, la potencia es el voltaje, la potencia es el voltaje por la corriente. El voltaje que calculamos y la corriente es la misma para todos. Ya tenemos los voltajes, estos son los voltajes. Yo para no tener que escribir tanto voy a borrar acá. Y voy a poner que pot 1, pot 2 y pot 3 es esto por 3,18 periódico amper igual 3,18 periódico amper por 3,18 periódico amper igual. Sí, porque la potencia es el voltaje por la corriente. La corriente es la misma porque están en serie. Así que tenemos 5,09, que es periódico, lo ponemos varias veces, el 0,9, por lo que tenemos guardado en A, que era el 3,18. Esto me da 16,2 prácticamente watts.
16,2 watts. El que le sigue, 7,63, 7.63 por la corriente que la teníamos guardada en A, me da 24,3 watts. Y el último, 15,27 por lo que teníamos guardado en A, me da 48,6 watts. Si ahora hacemos el total, la potencia total, potencia de voltaje por corriente, el total es 28 volts. Hacemos 28 volts por la corriente que lo teníamos guardado en A, nos da 89,09. Si sumamos, recuerden, yo ahí redondeé, ¿no? No me pide esto, no me pide la potencia total. 89,1. Bueno, si hacemos 16,2 más 24,3 más 46,6 nos da 87,1. Bueno, nos faltaron decimales. Bien, el 15,27 por 3,18, el 3,18 era lo que teníamos almacenado en A, da 48,6, no 46,6. Acá, ¿sí? Esto, ojo, es 48,6. Entonces ahora sí, si sumamos las tres potencias, 48,6 más 24,3 más 16,2 nos da los 89,1, ¿sí? La diferencia es por los decimales porque no pusimos los decimales, todos los decimales como corresponden. Pero la potencia total nos da como corresponde la suma de las potencias.